La obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 439. 6. Progreso futuro. Eh, la construcción de la alcantarilla de París no ha sido una obra insignificante. Los últimos 10 siglos han trabajado en ella sin poder terminar, como tampoco han podido terminar París. La alcantarilla sigue paso a paso el desarrollo de París. Es en la tierra una especie de pólipo tenebroso de 1000 arterias, que crece debajo al mismo tiempo que la ciudad crece encima. Siempre que la ciudad abre una nueva calle, el albañal alarga el brazo. La vieja monarquía no había construido sino 23.300 metros de alcantarilla. Este punto había llegado a París el 1 de enero de 1805. 6, perdón. Partiendo de esta época, de la que volvemos a hablar luego, la obra ha sido útil y enérgicamente reformada y continuada. Napoleón ha construido, los guarismos no dejan de ser curiosos, 4.836. Luis Felipe, 89.020. La República de 1948, 23.381. El actual gobierno 70.500. Total hasta el día 226.610 metros. 70 leguas de alcantarilla. Entrañas enormes de París. Ramificación oscura y jamás sin descanso. Construcción ignorada e inmensa. Resulta pues que el laberinto subterráneo de París es hoy más que décuplo de lo que era al principio del siglo. Da pena figurarse la perseverancia y los esfuerzos que han sido menester para conducir esa cloaca al punto de perfección relativa en que se encuentra ahora. Con ímprobo trabajo habían podido el viejo prevostazgo monárquico y en los últimos años del siglo XVIII el corregimiento revolucionario llegar a construir las 5 leguas del Albañal que existían antes de 1805. 6, perdón, nuevamente, 1806. Obstáculos de todo género embarazaban tal operación. Los unos propios de la naturaleza del terreno, los otros inherentes a las preocupaciones mismas de la población laboriosa de París. Hay ese París edificado sobre un terreno que se resiste a la azada, al hacha, a todo trabajo humano. Nada más difícil que perforar y penetrar esa formación geológica a la que se superpone la maravillosa formación histórica llamada París. En cuanto a la mano de trabajo, una forma cualquiera se empeña y aventura en ese terreno de aluvión. Las resistencias abundan. Es arcilla líquida, son manantiales vivos, duras rocas, légamo blanco, blando y profundo, que la ciencia especial designa con el nombre de mostaza. El pico adelante dificultosamente en las capas calcáreas, que alternan con hilos de greda, muy delgados y capas muy esquistosas, de hojas incrustadas de conchas de ostra contemporáneas de los océanos preadamitas. Ya es un arroyo que hace reventar de improviso una bóveda principiada e inunda a los trabajadores. Ya es una irrupción de amarga que se abre camino y se precipita con la furia de una catarata, rompiendo como vidrio los más fuertes maderos. Recientemente en Villette, cuando fue preciso, sin interrumpir la navegación ni variar el cauce, hacer pasar la alcantarilla colectora por debajo del canal de San Martín. Se abrió una grieta en el depósito principal, cayendo de repente el agua en el subterráneo, sin que bastasen las bombas a detener la inundación. Hubo que apelar a un buzo, el cual con mucho trabajo logró al fin tapar la grieta que estaba en el mismo bosquete, en el, en el mismo boquete del depósito. Cerca del Sena y también bastante lejos de este río, como por ejemplo en Belleville, en la calle Grande y en el pasaje Lunier, hay arena sin fondo, donde un hombre puede deslizarse y desaparecer a ojos vistas. Agréguese a todo eso la asfixia causada por los miasmas, a ojos vistas, a los miasmas, los derrumbamientos que sepultan en vida y los hundimientos repentinos. Agréguese también el tifus, que de que los trabajadores se impregnan lentamente.
En nuestros días, después de abierta la galería de Clichy, con banqueta, para recibir una cañería del ORC, trabajo ejecutado en zanja, a 10 metros de profundidad. Después de haber, a pesar de los derrumbamientos y con ayuda de las excavaciones, muchas veces pútridas, y de los apuntalamientos, formando la bóveda, muchas veces pútrida, y de los apuntalamientos, formando la bóveda de la Bièvre, desde el Boulevard del Hospital hasta el Sena. Después de haber con objeto de libertar a París de las aguas torrenciales de Montmartre y dar salida a esta charca fluvial de 9 hectáreas que se corrompía junto a la barrera de los Mártires. Después de haber, repetimos, construido la línea de la alcantarilla de la Barrera Blanca al camino de Aubervilliers, en 4 meses, día y noche, a la profundidad de 11 metros. Después de haber, pues a novitas entonces, hecho subterráneo, un albañal en la calle de Baret-du-Bec, sin zanja, a 6 metros debajo del suelo, el conductor Monod murió. Después de haber hecho 3.000 metros de alcantarilla en todos los puntos de la ciudad, hasta la travesía de San Antonio, a la calle de Orsini, después de haber, por medio del empalme de la Arbalete, aliviado de las inundaciones pluviales, la encrucijada Saint-Cyr-Mouffetard, después de haber construido la alcantarilla de San Jorge sobre cimientos de roca, con hormigón en arenas movedizas, después de haber dirigido el temible ascenso de San Peado del ramal de Nuestra Señora de Nazaret. El ingeniero Deleu murió también. No hay boletines para estos actos de bravuras más útiles, sin embargo, que la brutal carnicería de los campos de batalla. Las alcantarillas de París están lejos de ser en 1822 lo que son hoy. Bruneseau había dado el impulso, pero se necesitaba el cólera para determinar la vasta corrupción que después se ha llevado a efecto. Sorprende oír decir, por ejemplo, que en 1821 parte del albañal del centro llamado el Canal Grande, como en Venecia, se corrompía aún el aire libre, en la calle de Gourde Calabazas. En 1923, cuando fue una ciudad de París, en 1923 fue cuando la ciudad de París encontró en sus bolsillos los 266.080 francos y 6 céntimos necesarios para cubrir semejante inmundicia. Los 3 pozos absorbentes del combate, de la Conette y de la Samandé, con sus abismos, aparatos, pozos perdidos y ramales depuratorios, no alcanza más que 36. El muladar de París ha sido hecho de nuevo y, como ya lo hemos dicho, se ha decuplado con mucho de 25 años a esta parte. 30 años hace, en la época de la insurrección del 5 y 6 de junio, era aún en bastante 30 años hace, en la época de la insurrección del 5 y 6 de junio, era aún en bastantes sitios casi la alcantarilla antigua. Muchas calles que hoy formaban comba eran entonces calzadas con grietas. A menudo se veían en el punto donde iba a parar las vertientes de una calle o de una encrucijada grandes rejas cuadradas y provistas de gruesos barrotes, cuyo hierro lucía, reñido por los pasos de la multitud, peligrosos y resbaladizos para las caballerías de los carruajes. En 1932, la antigua cloaca gótica mostraba aún cínicamente sus bocas en muchas calles, a saber, la Estrella, San Luis, el Temple, Vieja del Temple, Nuestra Señora de Nazaret, Folie Médicourt, Quai, que es Muelle de las Flores, Petit Mus, Normandía, Pont-au-Biche, Marat, San Martín, Nuestra Señora de las Victorias, Montmartre, Grange, Bataillère, Campos Elíseos, Jacob y Tournon.
Eran enormes aberturas de piedra, a veces rodeadas de guardacantones, con una imprudencia monumental. París, 1806, no tenía casi más alcantarillas que en 1663. 5.328 tuesas. Después de Bruneseau, el 1 de enero de 1832, tenía 40.300 metros. De 1906 a 31 se habían construido anualmente, por término medio, 750 metros. En los años posteriores, ha tocado cada uno de 8 a 10.000 metros de galería, todo de mampostería con vaina de cal hidráulica y cimiento de hormigón. A 200 francos el metro. Las 60 leguas de alcantarilla de París actual representan un capital de 58 millones. Además, el progreso económico, que al principio hemos indicado, asocianse graves problemas de higiene pública a esta inmensa cuestión, la alcantarilla de París. París está entre dos capas, una de agua y otra de aire. La capa de agua está extendida a una profundidad bastante grande, pero ha sido ya sondeada 2 veces. Proviene de la capa de asperón verde, situada entre la creta y la calcárea jurásica, que puede representarse por un disco, cuyo radio mide 25 leguas. Multitud de ríos y riachuelos que resuman allí. En un vaso de agua del pozo de Crevel se bebe el Sen, el Mar, el Yonne, el Oise, el Ain, el Ker, el Vienne y el Loira. La capa de agua es saludable. Viene primero del cielo y luego de la tierra. La capa de aire es malsana. Viene de la alcantarilla. Todos los miasmas de la cloaca se mezclan en la respiración de la ciudad. Perdón. De allí el mal aliento. El aire que se respiraba junto a un estercolero estaba probado científicamente. Es más puro que el aire que respira en París. Un tiempo dado, con la ayuda del progreso, después que se perfeccione el mecanismo y que la luz se difunda, se empleará la capa de agua en purificar la capa de aire, es decir, en lavar la alcantarilla. Sábese que por esta palabra lavar la alcantarilla entendemos restituir el fango a la tierra, el estiércol al suelo, el abono a los campos. Resultará de este solo hecho, para que toda la comunidad social, la disminución de la miseria y el aumento de la salud. Hoy por hoy, la irradiación de las enfermedades de París se extiende a 50 leguas en derredor del Louvre, tomado como centro de estos círculos contagiosos. Pudiera decirse que desde hace 10 siglos, la cloaca es la enfermedad de París. La alcantarilla es el vicio de la ciudad. Eh, Perdón. Mm. ¿Sabes? Pudiera decirse que desde hace 10 siglos, no, perdón, la alcantarilla es el vicio que la ciudad tiene en la sangre. El instinto popular no se ha engañado nunca. El oficio de posero era en otro tiempo casi tan peligroso y casi tan repugnante al pueblo como el de descuartizador, reputado tan horrible durante mucho tiempo, y que se dejaba al verdugo. Necesitaba el incentivo de una paga crecida para que el albañil se decidiese a bajar a ese fétido abismo. Poníase la escalera de mala gana y era corriente el dicho: bajar a la alcantarilla es como entrar en una fosa. Leyendas de todas clases, según llevamos relatado, cubrían de espanto a este vertedero colosal, temible sentina donde aparece la huella, así de las revoluciones del globo como de las revoluciones de los hombres, en la cual se encuentran vestigios de todos los cataclismos, desde las conchas diluvianas hasta el harapo de Mara.
Libro tercero. A un tiempo, lodo y alma. Capítulo 1. La cloaca y sus sorpresas. Encontrábase Juan Valjean en la alcantarilla de París. Otra semejanza de París con el mar. El buzo puede desaparecer allí como desaparece en el océano. La transición era inaudita. En medio de la ciudad, Juan Valjean había salido de ella, en un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo preciso para levantar una tapa y volverla a dejar caer. Había pasado de la luz a las tinieblas, el mediodía a la medianoche, el ruido del silencio, del torbellino de los truenos, al estancamiento de la tumba. Por una peripecia mucho más prodigiosa que de la calle de Pelonceau, del mayor peligro a la seguridad más absoluta. Cada repentina, caída repentina en una cueva. Desaparición en los calabozos de París. Dejar aquella calle donde en todos lados veían la muerte, con una especie de sepulcro donde debía encontrar la vida, fue un extraño instante. Permaneció algunos segundos como aturdido, escuchando estupefacto, y se abierto de improviso ante sus pies la trampa de salvación, cogiéndolo, digámoslo así, por traición, la bondad celeste, adorables emboscadas de la providencia. Entre tanto el herido no se movía, y Juan Valjean ignoraba si lo que había traído consigo aquella fosa era un vivo o un muerto. Su primera sensación fue de la que estaba ciego. Repentinamente no vio nada. Parecióle también que en un minuto se había vuelto sordo. No oía el menor ruido. El frenético huracán de sangre y de venganza que desencadenaba en algunos pasos de allí no llegaban a él. Ya lo hemos dicho, gracias al espesor de la tierra que las separaban del teatro de los acontecimientos, sino apagado y confuso como un rumor en una profundidad. Lo único que conoció fue que pisaba en parte solo, pero, pero le era suficiente con esto. Tenía un brazo y luego otro y tocó la pared. Dedujo que la baldosa estaba mojada. Adelantó un pie con precaución, temiendo encontrar un agujero, un pozo perdido, luego un precipicio y así cercioró de que el embaldosado se prolongaba. Una bocanada de aire fétido le indicó cuál era su mansión actual. Al cabo de algunos instantes no estaba ya ciego. Un poco de luz caía del respiradero por donde había entrado, y ya su mirada se había acostumbrado a la cueva. Empezó a distinguir alguna cosa. El pasillo donde se había soterrado, ninguna otra parte expresaba mejor la situación. Estaba cerrado con pared a su espalda. Era uno de esos callejones sin salida que la lengua especial llama empalmes. Tenía delante de sí otra pared de tinieblas. La claridad del respiradero concluía a 10 o 12 pasos del punto que se encontraba Humboldt y apenas reflejaba una blancura pálida algunos metros de la húmeda pared de la alcantarilla. Más allá la opacidad era maciza. Parecía horrible penetrar en ella, y la entrada ofrecía visos de inmersión. Sin embargo, podía penetrarse en aquella pared de bruma. Este era preciso darse prisa a hacerlo. Von Valjean calculó que aquella reja que había visto debajo de los adoquines era posible que la viesen también los soldados. Todo pendía de esa casualidad, pues nadie impedía que los soldados bajasen también el pozo y lo registrasen. No había que perder un minuto. Recogió a Mario del suelo, se lo echó a cuestas y se puso en marcha, penetrando resueltamente en aquella oscuridad. La verdad es que había menos salvo de lo que Juan Valjean creía. Perdón, la verdad es que estaba menos a salvo de lo que Juan Valjean creía. Aguardábanle quizás peligros de otro género y de no menor tamaño. Después del torbellino fulgurante de la lucha, la caverna de los miasmas y de las emboscadas. Después del caos, la cloaca. Juan Valjean había caído de un círculo de infierno a otro. Cuando hubo andado 50 pasos, tuvo que detenerse. Ofreció una duda. El pasillo iba a parar a otro ramal con el cual tropezaba transversalmente. Presentábase allí dos caminos. ¿Cuál elegiría? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cómo orientarse en aquel negro laberinto? El hilo de este laberinto, según dijimos antes, es la pendiente. Siguiéndola se va al río. Van Valjean lo comprendió desde luego.
Pensó que estaba probablemente la alcantarilla de los mercados. Les tomaba a la izquierda y seguía la pendiente. Llegaría antes de un cuarto de hora a alguna boca junto al Sena, entre el Pont au Change y el Puente Nuevo, es decir, que aparecería en medio del día en el punto más concurrido de París, tal vez en una encrucijada. Los transeúntes al ver salir del suelo bajo sus pies, dos hombres ensangrentados, se asustarían. Acudirían los municipales, luego los soldados del cuerpo de guardia vecino, y antes de estar fuera se les habría ya echado mano. Era preferible internarse en el laberinto, fijarse en la oscuridad, y encomendar a Providencia para su salida. Subió la pendiente y tomó la derecha.